Sí, perfectamente. Bueno, ¿cómo les va? Sí, se escucha bien. ¿Cómo andan? Es la tercera semana de estos encuentros, de este ciclo de acompañamiento a los alumnos de primer año, porque siempre reitero en cada encuentro, nosotros considerábamos que es mucho tiempo el que íbamos a estar, digamos, sin vínculo académico, y era interesante al menos poder tener un encuentro semanal para poder llevar adelante abordajes de tipos generales que atraviesan, digamos, el proyecto de trabajo institucional. En el día de hoy el tema que nos convoca es la temática de ESI, para quienes es una temática, digamos, muy actual, para aquellos que todavía no están introducidos en el tema. Educación ESI corresponde a educación sexual integral. Este derecho a este tipo de educación está expresado en la ley 26.150, una ley nacional del año 2006, y que atraviesa la obligatoriedad de esta educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Y que en realidad nosotros también constituye parte de la política, digamos, institucional de trabajo a diario, porque comprendemos que esta educación forma saberes y capacidades que se necesitan para poder expresar emociones, sentimiento, el respeto, el cuidado propio de cada uno, el cuidado del otro, y también promueve el trabajo igualitario. Queremos que este espacio de encuentro pueda promover entre nosotros, entre los estudiantes de nuestro nivel puntualmente, el derecho a esta educación, entendiendo que la justicia, la inclusión y la calidad de los aprendizajes son pilares de nuestro Instituto Superior de Profesorado número 3. Así que hoy nos va a acompañar para el abordaje de esta temática. Siempre está presente la colaboración de un docente de la casa. En esta oportunidad le damos la bienvenida a la profesora María y licenciada María Graciela Gómez, quien va a llevar adelante esta presentación. Así que muchas gracias a todas y a todos. Y muchas gracias, Chari, por sumarte a esta propuesta institucional tan importante y significativa en nuestros tiempos para abordar. Bueno, buenas tardes a todos, estudiantes, directivos, profesores, ahí la veo a Ani, a Sole por el acompañamiento para, digamos, previo para la jornada de hoy, que siempre está presente. Y bueno, especialmente el agradecimiento porque, como bien decía Miriam, la temática de ESI es una disciplina que podemos ya decir que tiene un rango científico, tiene que ver con una cuestión cultural. Es decir, la educación sexual integral, obviamente que siempre ha estado presente a lo largo de nuestras vidas, en las organizaciones que nosotros hemos transitado, pero su abordaje ha llevado varias décadas para hacerlo visible, podríamos decir así. Se trata todo de una transformación cultural, viniendo del ámbito de las ciencias sociales, Boaventura de Sousa diría de las ciencias humanas, implica todo un proceso de conformación de nuevas identidades y especialmente de una nueva co-construcción cultural y de nexos y de lazos dentro de la sociedad civil y de la sociedad civil con la sociedad política. Por eso, cuando Miriam específicamente me convocó, yo le cuento sin ser autorreferente,
diferencial, pero bueno, le cuento brevemente que yo estoy a cargo de la cátedra de Educación Sexual Integral en el profesorado de Economía y en el profesorado de Administración. También hay otras profesoras que están a cargo, por ejemplo, en matemática. El profesorado a nivel primario y nivel inicial también cuentan con esta cátedra, pero se llama Sexualidad Humana y Educación. Es decir, como son diseños curriculares previos, en sí, en cuanto a los contenidos curriculares son parecidos, pero bueno, cambia el nombre. Como bien decía Miriam, toda esta nueva impronta que va transitando todo el sistema educativo, porque ella lo remarcaba bien, son todos los niveles de educación, en donde a partir de la ley 26.150 tiene que estar presente, pero no de forma obligatoria. Eso es lo que vamos a ver. Yo le preparé una presentación como para poder ir acompañando, porque lo que yo quiero recalcar es esta cuestión a todos los que están aquí presentes, que cuando hablamos de ESI no hablamos únicamente de una o dos problemáticas, son miles, depende de cómo uno posiciona su mirada, su perspectiva, va a priorizar unos a otros, porque nosotros somos, cada uno tenemos nuestras propias subjetividades, por ende el recorte que nosotros como profesores vamos a realizar y ustedes como estudiantes o directivos a cargo de la institución va a ser diferente, depende del posicionamiento que uno haga al momento de hacer ese recorte. Porque, digamos, tradicionalmente nosotros vamos a ver en el PowerPoint que yo les traje como para ayudarme también a mí para sintetizar y hacer un recorte, la ESI nos presenta distintos paradigmas. Si hablamos de paradigmas o miradas, en este campo se presentan tres específicamente. La mirada tradicional, que ahora yo la vamos a compartir, que, digamos, focaliza el tratamiento de educación sexual desde una mirada biologicista, médica, punitiva, casi podríamos decir, en donde se oculta o se oscurece algunas problemáticas. Un segundo paradigma, que esto tiene que ver cómo transita a lo largo de estas décadas de democratización del sistema educativo, porque también esto es importante decir que el poner en valor y, digamos, aplicar desde la práctica educativa el abordaje de la ESI tiene que ver también con mandatos políticos, es decir, es un tema de política pública, en este caso de política educativa. Por eso yo también me gustaría hacer una introducción respecto a esta cuestión de por qué es una política pública y qué constituye una agenda de gobierno. Entonces decía que la decisión, si bien nosotros tenemos desde hace algunos años, por ejemplo, la ley de salud sexual y procreación responsable, bueno, la ley de ESI de 2006, digamos, en lo que yo siempre hacemos hincapié con los estudiantes, que en nuestro país, refiriéndonos a esta temática, vamos a tener una consideración. El marco normativo o el plexo normativo, ¿no?, como se dice en derecho constitucional, es muy amplio. Es decir, nosotros tenemos algunas líneas de lo que es el constitucionalismo y nosotros entraríamos dentro de lo que es el constitucionalismo social. Es decir, que el marco normativo nuestro, específicamente a posteriori de la reforma de 1994, cuando se incluye en el artículo 75, inciso 22, todos los pactos, convenciones internacionales, nosotros podemos tener como, digamos, una conclusión contundente. El marco normativo es amplio, considera a todos los sujetos, a las minorías, a las mayorías, es plural, es democrático,
la cuestión es siempre, digamos, caemos en un dilema. El marco normativo versus la praxis social. Es decir, el andamiaje legal es óptimo, es ayornado, tiene en cuenta las distintas voces. Ahora bien, las instancias para poder llevar a cabo y cumplir y plasmar en la realidad el marco normativo, en cualquier área que nosotros nos querramos referir, siempre encontramos, digamos, esa problemática del anclaje en la realidad. Y la ESI tampoco escapa a esta cuestión. Por ejemplo, a nivel educativo nosotros vamos a ver que la ESI, digamos, nos plantea dos, yo no sé si por ahí creo que hay algunos alumnos de la Tecnicatura de Informática, me parece que sí, pero si no, en lo que en lo que se refiere al profesorado, es decir, a los que se están formando para que en el futuro sean profesores en cualquier disciplina, siempre se plantea esta cuestión de cómo basamos el abordaje de la ESI en las escuelas, sea cual sea su nivel. Y, digamos, la ley lo que plantea son, digamos, dos instancias. El abordaje puede ser intracátedra o intraáulico, es decir, el profesor con sus estudiantes lo puede abordar en forma, digamos, aislada dentro de su ámbito áulico, o bien hacer un trabajo y un abordaje intrainstitucional. Es decir, eso queda a criterio y a consideración de cada una de las organizaciones educativas. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia específicamente en una escuela secundaria donde ejerzo, en donde a partir de la demanda del centro de estudiantes, conformado principalmente por estudiantes de tercero, cuarto y quinto año, ellos fueron los que propusieron hacer una jornada intrainstitucional. Por ahí es mucho más dinámica y más enriquecedora esta metodología o esta estrategia. ¿Por qué? Porque al ser intrainstitucional no queda dentro de los muros del aula o del salón, sino que compromete, en el sentido de comprometer de que cada uno de los integrantes de la comunidad educativa asuman el desafío de abordar la temática de ESI. Y en cambio, en el aula queda, digamos, ahí aislado y no se pueden compartir las diferencias, experiencias, relatos, vivencias, dudas, sugerencias, incertidumbres, mitos, tabúes, porque bueno, yo tenía pensado dar inicio con toda esta cuestión de lo que nos implica la ESI, que está también muy, digamos, va a estar presente en esta área todo lo que son los tabúes, los estereotipos, los preconceptos, que, bueno, esta disciplina trata de desandarlos para, digamos, abordarlo desde otra mirada. Bueno, si me permiten, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Miriam, no sé si no empezamos ya con el PowerPoint para poder sintetizar, porque le reitero, ESI significa tanto, tantas temáticas que por ahí digamos, me interesaría ir acotando y ver casos de la realidad, si a ustedes les parece. Bueno. Adelante, Chari. Bueno, Sí, está bueno que lo grafiques y después nos guardamos los interrogantes para cuando termines la presentación. Bueno, a ver, esperemos un momentito que... si me... Aguardan un momento. Que, bueno,
¿Se ve? Aún no, Chari. ¿No? No, no. No, no se ve. A ver. Eso que, bueno, estaba chequeado. Habíamos chequeado. Sí, sí, estaba. Lo que pasa es que ahora no sé. Sepan disculpar, pero Está bien, no pasa nada. lo peor que estaba todo chequeado. No. Bueno, aguardamos un momentito, por favor. Una consulta, ¿lo está utilizando por celular o por computadora? No, no, por computadora. A ver, si me aguantan un minutito que salgo. Salgo para a ver si lo puedo encontrar. Un momentito, por favor, si son tan amables. A ver ahora si lo pude solucionar. Ahí. Bueno. Bueno. Bueno, gracias, sepa disculpar. Bueno, charlando un poco con Miriam, acordamos poner reflexión en torno a su abordaje a nivel superior. Porque, bueno, no todas, decíamos, economía, administración, matemática, física, nivel inicial, primario, e historia, van a tener ya a partir del año que viene la materia ESI. Bueno, si esa educación no la tiene, no sé, Ani, que es la jefa, si hay algún espacio que, digamos, que acompaña esta temática. Bueno,
Lo importante, digamos, que establece la ley 26.150 es considerar que cuando nosotros hablamos de educación sexual, lo tenemos, o digamos, se propone eh, consensuar y establecer lazos con la comunidad educativa toda, bajo la consideración que la ESI es una construcción colectiva. No se trata, porque la ley es específica en esa cuestión, de que todas las jurisdicciones, sean nacional, provincial y municipal, en el caso de que existan escuelas municipales, tienen que tener como paraguas legal la ley de ESI, pero cada una tiene su propia particularidad, con lo cual habilita a que cada escuela le dé la impronta que, digamos, represente más a la identidad de su institución educativa. Bueno, lo que plantea justamente la ley 26.150 es que como docente tenemos la responsabilidad y la oportunidad de enseñar educación sexual, bueno, a los niños, niñas y jóvenes, a partir de esta ley que se promulga en el 2006, si bien llevó muchos años para que después, como yo le decía anteriormente, el marco jurídico puede ser ayornado, pero en la práctica a veces se nos dificulta, digamos, ponerlo en escena. Bueno, mediante esta ley se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, donde considera que todos los educandos, bueno, este término un poco para mí ya fuera de contexto, tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos, no solamente públicos de gestión estatal, sino también en las escuelas privadas de las distintas jurisdicciones. Bueno, y aquí ustedes podrán ver, si quieren yo después les dejo mi mail y el que quiere me escribe, porque, digamos, como es tan amplia las diversas temáticas que aborda ESI, también el marco legal es muy amplio. Bueno, esto es lo que crea el programa, la 25.673, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Esta es una ley muy interesante porque considera, este término de procreación responsable, considera que, digamos, yo hace años que estoy en esta temática por haber ejercido, bueno, un cargo en un área específica de lo que tiene que ver con la temática de los derechos de las mujeres. En esa época, estamos hablando de fines de los 90, principios de los 2000, del 2000, perdón, se hablaba de embarazo adolescente y maternidad de niñas o niñas madres. Este paradigma ha cambiado. Hoy se habla de embarazo y maternidad, embarazo, maternidad y paternidad responsable. Es decir, ¿por qué? Porque si bien es la mujer quien se embaraza, la procreación y la maternidad y la paternidad tienen una responsabilidad mutua. Y decíamos, en ese contexto de fines de 90, principios de 2000, se consideraba que, bueno, era la adolescente o la niña quien únicamente era la responsable de llevar a cabo ese embarazo. Incluso esta ley también es interesante porque crea gabinetes donde los adolescentes pueden concurrir a los efectores públicos para recibir acompañamiento, en cualquier sentido, así se hayan embarazado o no. Bueno, esto es un poco digamos, el marco normativo que da inicio a el programa. Los objetivos que se propone el Programa Nacional de Educación Sexual Integral es específicamente acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares. ¿Esto qué quiere decir?
Sistemática, porque, digamos, lo que plantea la ley es que no es hacer alguna clase de alguna materia, porque también está este preconcepto que le corresponde, o por ejemplo, antes esta temática le correspondía a, por ejemplo, educación y salud, todo lo que era biología. Bueno, hoy cualquier materia, desde matemática, física, derecho, construcción de la ciudadanía, economía, por ejemplo, en la materia de economía es muy amplia la bibliografía que existe sobre el ecofeminismo, que se entrecruza lo que es lo ecológico con digamos, la consideración feminista de la economía. Bueno, dice, entre los principales, digamos, objetivos, el artículo 3 plantea incorporar la educación sexual dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Bueno, se asegura la transmisión de conocimientos, promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general, de la salud sexual y reproductiva en particular, y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Entonces estamos viendo que dentro de los objetivos ya la mirada cambia a lo que era ver la educación sexual desde lo biológico o lo médico, pasa ya a tener otras miradas, por ejemplo, valorar la afectividad, por ejemplo, el marco normativo, las relaciones, los vínculos de los adolescentes, de los niños dentro de la comunidad educativa. Es decir, que va ampliando esa mirada. Bueno, después decíamos lo que yo le comentaba al principio, de que cada jurisdicción va a implementar un programa. De hecho, Santa Fe tiene un programa de educación sexual integral, que se propone no solamente difundir los objetivos, sino también diseñar propuestas de enseñanza, perdón, siempre con esto, reitero, de pensar que se puede hacer desde una dimensión intraáulica como intrainstitucional. Yo particularmente considero que es mucho más enriquecedora el abordaje intrainstitucional, porque participan todos los actores de la comunidad educativa. Años atrás, reitero esta cuestión, siempre se hacía una jornada de educación sexual invitando a médicos, y se quedaba bajo esa mirada. Y acá van a surgir, vamos a ver a lo último, o como ustedes vayan, si quieren ir preguntando, van a surgir múltiples temáticas. Digamos que la ESI aborda no solamente, digamos, la reproducción, ya ha quedado alejada esa idea, la violencia hacia la mujer, la disparidad en cuanto a el género, es decir, el rol que le cabe a las mujeres, a los varones dentro en el mundo laboral, la violencia institucional, el ciber, ahora digamos, tenemos, además del bullying, tenemos el ciberbullying, el embarazo adolescente, la violencia no solamente la violencia intrafamiliar, sino la violencia en el noviazgo, es decir, la violencia que ejercen o de las cuales son víctimas, por ejemplo, las mujeres, desde lo económico, de lo psicológico, de lo simbólico. Es decir, que la ESI no se queda únicamente en una mirada acotada. Bueno, lo que, digamos, para terminar con este artículo 9, que la ley no es muy larga, pero bueno, lo que se propone es ampliar la información sobre aspectos, esto es muy interesante, sobre aspectos biológicos, bueno, fisiológicos, lo que yo decía, la parte, digamos, de la mirada de la biología, pero también psicológicos, éticos, jurídicos, pedagógicos, en relación a la sexualidad, bueno, de los niños, niñas, adolescentes, y, digamos, atender a que
se trata de una comprensión y un acompañamiento en el crecimiento y en la vida de los niños y los adolescentes en cuanto a su formación acerca de su sexualidad. Y esto yo no lo dije, pero el programa de educación sexual integral lo que propone no solamente los actores como la escuela en cuanto a docentes, estudiantes, de los distintos niveles del sistema educativo, sino, digamos, actores fundamentales como constituyen la familia. Digamos, son fundamentales el vínculo que se establece desde la escuela respecto a este tema junto a las familias. Son actores muy importantes. Bueno, yo le decía de que se trata la decisión, digamos, de poner en marcha la ley 26.150, se trata de un mandato político en el sentido de políticas educativas, de un posicionamiento político, no estoy hablando de político partidario. Y bueno, acá yo le traje un esquema respecto a cómo se va formando una política pública. Digamos, una política pública, para sintetizarla, tiene una trayectoria. La primera es la identificación de los problemas, es decir, el diagnóstico, que en general debe ser participativo. Hoy la mirada plural, abierta, abarcativa, nos aleja de esa mirada de que es el director o la directora o el funcionario que está dentro de su oficina y decide cuáles son los problemas. Bueno, hoy la agenda pública o la agenda de gobierno implica, digamos, incorporar la sugerencia, la necesidad, los intereses y las miradas de toda la comunidad. Esto hace la diferencia entre una agenda pública y una agenda de gobierno. Es decir, tenemos la agenda de gobierno pública, implica incorporar a todos los actores de una sociedad democrática. Bueno, y acá, digamos, yo le acerco justamente esta cuestión, la ESI como política pública, y entender que no toda política gubernamental es política pública. Pues para hacerlo, tomando a Adriana Chiroló, que es, digamos, una estudiosa de la política pública universitaria, debe estar orientada a atender el interés general. Es decir, una política, para que sea pública, tiene que, digamos, tomar y nutrirse de todos los reclamos, sugerencias, intereses de la comunidad. Obviamente que no de la mayoría, porque eso sería imposible. Y entonces la agenda del gobierno son cuestiones sobre las cuales justamente el gobierno se ha comprometido o ha decidido incidir, porque no nos olvidemos que en digamos, una campaña electoral, un partido político que después puede ganar las elecciones, puede haber prometido de que va a abordar determinadas problemáticas, después no lo hace. Bueno, la agenda de gobierno implica incidir en la definición a partir de las cuales analiza y la forma en que lo hace, digamos, lo operacionaliza, es decir, cómo lo lleva a la práctica. Y lo que son los dos actores fundamentales de una política pública serían el gobierno, que es quien lleva a cabo principalmente el Poder Ejecutivo, esa política, porque decía yo, la política pública implica el diagnóstico, el establecimiento de las estrategias de cambio, el monitoreo constante, porque el monitoreo, ¿por qué? Bueno, porque justamente los órganos gubernamentales, cuando, digamos, diseñan una política pública, la coordinan y la ponen en marcha, tienen que tener espacio para poder comprobar y monitorear si funciona o no funciona las acciones que ellos se propusieron. Y la otra parte, digamos, la base fundamental son los ciudadanos, quien a través de los intereses y reclamos y demanda, bueno, se hacen escuchar para, digamos, conseguir que sus problemas
se incorporen a la agenda pública. Por un ejemplo, en 1983, cuando se da la recuperación o la reinstalación de la democracia en Argentina, había temas que ya no diría de género, sino de familia, como por ejemplo la patria potestad, que era únicamente, digamos, era el padre varón quien la podía ejercer, la cuestión de la separación de la pareja, la cuota alimentaria, bueno, todas son cuestiones que post dictadura militar comenzaron a emerger de una sociedad que ya estaba librada de las ataduras de la dictadura militar. Entonces, por ejemplo, en 1985 se consigue justamente la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida, es decir, que ya la potestad sobre el menor no era únicamente un atributo que podía ser ejercido por el varón, por el padre, sino que ahora es compartida, ¿sí? Es decir, la madre y el padre. Bueno, eso fue, ¿por qué? Porque el contexto, que es la democracia, como régimen político, va a permitir que esas demandas y romper mitos también, porque cuando sale la ley de divorcio vincular, se consideraba de que iban a ir, digamos, en masa a divorciarse, y no es así. Es decir, una agenda pública debe dar respuesta a los problemas que se van suscitando dentro de la sociedad. Y bueno, uno de ellos era la necesidad de traspasar lo que era la separación a el divorcio vincular. Bueno, hoy nosotros por el nuevo Código Civil y Comercial tenemos lo que se denomina el divorcio express. Ya el tema de la infidelidad ya sale de escena, no existe más, y hasta en la primera audiencia, por ejemplo, el matrimonio se puede divorciar. Es decir, no hay digamos, litigio, no se litiga como antes. Antes capaz que estaban 20 años para poder divorciarse. Bueno, y dentro de las políticas públicas vamos a encontrar 4 etapas, lo que yo decía, la formación de la agenda, es decir, qué temas incluimos, por ejemplo, es lo que yo le decía, la patria potestad, el diseño de esa política, la gestión y la evaluación. Bueno, yo le puse acá, por ejemplo, Oslak y O'Donnell, que son 2 grandes autores de lo que es la administración pública. Bueno, y los tipos de agenda son la sistémica, que sería la agenda más democrática, digamos, o que consolida la democracia. ¿Por qué? Porque, digamos que incorpora las preocupaciones de la sociedad en un determinado momento. Y la agenda de gobierno es la incorporación a esa agenda de los problemas que el gobierno, que ha surgido de las elecciones, considera que son fundamentales, digamos, poder abordar. Bueno, esto como para hacer una introducción. Y retomo esta idea de los interrogantes, las dudas, los preconceptos, los mitos, que todos, todo sujeto, todo estudiante, todo padre, toda madre, todo profesor, siempre se plantea, ¿no? Y digamos, son percepciones que nos acompañan desde que nosotros, digamos, nacemos hasta que morimos, digamos, son cómo se va construyendo nuestras propias subjetividades. Y esas subjetividades tienen mucho peso al momento de abordar la temática de educación sexual integral dentro de las escuelas. Bueno, por eso, Chari, perdón que te interrumpa. No. Yo a medida que vos vas hablando, por ahí van interviniendo los estudiantes, y los estudiantes, y por ahí plantean en lo que se pueda de ir, obviamente, y se permita ir haciendo, digamos, una vinculación con algún caso concreto que pueda, digamos, tocarnos. Dice, por ejemplo, algún caso de abuso de un menor y qué decisiones debe tomar el docente con respecto a esta información que el niño o adolescente pueda brindar. En el caso, bueno, quien hace la pregunta es alguien que estudia informática, también lo plantean desde el punto de vista de las organizaciones,
por supuesto, digamos que después se va a abrir al tema del intercambio, pero por ahí sí, a medida que vas avanzando y querés hacer algún vínculo con algún ejemplo, gracias, Chari. Bueno, sí, eso venía al final. Disculpe porque como tenía el PowerPoint no podía leer las preguntas, pero está bien, Miriam, que me la vayas indicando. Bueno, justamente son complejas en cuanto a, y no, porque no son simples de abordar. Yo me acuerdo, bueno, de una gran psicóloga, Liliana Paulucci, de Rosario, bueno, que falleció recientemente, y digamos, fue pionera en todo lo que es el abuso y el maltrato infantil. Y yo he hecho cursos con ella y ella siempre nos decía lo siguiente. Obviamente que por ahí a nivel superior no, pero bueno, ustedes, bueno, los que van a ejercer la docencia, siempre nos decía esta cuestión. Uno de los datos que a nosotros, uno de los datos que a nosotros nos debe llamar la atención es ese estudiante que nunca se quiere ir de la escuela. Es decir, ese estudiante que retrasa la salida de la organización escolar. Es decir, algo pasa ahí. O, bueno, cambio de actitudes, por ejemplo, se retrae, se ve no quiero hablar de lo pedagógico porque no es mi especialidad o problema de aprendizaje, pero bueno, eso siempre nos decía Paulucci, ¿no? Que tener en cuenta esos signos o síntomas que nos van a ir representando posiblemente la figura de un abuso y de, digamos, un maltrato infantil. Obviamente los golpes, pero siempre a mí me quedó esta figura del chico, de la chica, que tarda ustedes habrán visto cuando los chicos salen de la escuela, que salen corriendo, contentos, bueno. Y yo también he visto chicos que se quedan en la escuela. Por ejemplo, en la escuela secundaria he visto chicos que todos se van y algunos se quedan dando vueltas. Bueno, nosotros tenemos en Santa Fe acá y en el juzgado, en nuestra jurisdicción, tenemos el juzgado de familia. Incluso el juez es de Villa Constitución, por lo tanto conoce, digamos, las problemáticas de nuestra localidad, y uno puede hacer una presentación. Yo recuerdo un caso que tuvimos de una estudiante, adolescente, pero era en el caso específico de violencia en el noviazgo. Bueno, había tenido una beba, creo, y el novio, bueno, era la pareja, el concubino, no la dejaba ir a la escuela por una cuestión de celos. Entonces, nos enviaba por mail las actividades, porque, bueno, aducía de que el bebé estaba enfermo, de que ella estaba enferma, es decir, era el novio el que no le permitía. Y a mí particularmente y otras profesoras nos enviaba contando la situación. Bueno, digamos, uno no puede quedarse brazo cruzado. Entonces se habló con el equipo directivo y se hizo la presentación en el juzgado de familia. Y el juzgado de familia, ¿qué hace? ¿Cómo procede? Bueno, procede de la siguiente manera. Llama a una audiencia. A partir de que se lo convocó, porque además en este caso estaba también, digamos, comprometida la familia de la pareja de la chica, se lo convocó a una audiencia para poder resolver. Bueno, hasta que después estaban, digamos, ya culminando la escuela secundaria, pero hasta, digamos, lo que pudimos saber es que la violencia, estoy hablando no solamente psicológico, sino también física, culminó a partir de la, digamos, gestión del juzgado de familia. Pero son temas muy complejos, digamos, uno puede de oficio actuar, pero es muy complejo ¿por qué? Porque tiene que intervenir no solamente el profesor o la maestra o la escuela, sino que hay un montón de actores, digamos, la temática de la violencia
y del abuso, sea en, digamos, infantil, en la adolescencia, como también en adultos, no tiene una mirada monocrónica o una mirada única. ¿Por qué? Porque son muchos los actores que tienen, digamos, que participar. Desde un gabinete interdisciplinario, es decir, un psicólogo, psicóloga, abogado, abogada, trabajadora social, la escuela, la justicia, es decir, que tiene una mirada interdisciplinaria. Yo trabajé muchos años con el tema de violencia hacia la mujer. Por ahí yo no hablo mucho para no ser autorreferencial porque, digamos, no estoy de acuerdo con esta cuestión, pero bueno, como para poner en ejemplos. El tema, en el caso del tema de violencia hacia la mujer, que puede ser hacia un adolescente, que tranquilamente puede ir a transitar los últimos años de la escuela secundaria, es una temática muy compleja porque, reitero, digamos, no se soluciona con un llamado a atención, por así decirlo, hacia el agresor. ¿Por qué? Porque, digamos, que el hombre, el varón que es violento, si bien hay mujeres que son violentas, pero son mínimos los casos que se registran, porque, digamos, hay un registro nacional de casos de violencia familiar, pero decía, el caso del varón que ejerce violencia, que ya vamos, si tenemos tiempo, vamos a llegar a ver cuáles son los tipos de violencia, no es porque algunos dicen o se escudan en, bueno, es alcohólico, es drogadicto, tuvo problemas, se quedó sin trabajo. Digamos, el hombre que es violento lo es porque es producto, por así decirlo, de un patrón aprendido desde la infancia. Entonces, ¿cómo desandamos y cómo, digamos, rompemos toda esa trama de la violencia con digamos, una sola acción que nos permita llegar a eso? Es decir, que el hombre deje de ejercer violencia. Es imposible. Por eso es complejo y por eso el abordaje tiene que ser interdisciplinario. Reitero, el hombre violento es producto de un patrón aprendido. ¿Qué quiere decir? Que ha, digamos, vivenciado desde su niñez patrones culturales que él repite luego en su vida de adolescente o de adultos. Por lo tanto, de ahí deviene su complejidad. No sé si por ahí alguno quiere hacerme alguna otra pregunta respecto a ese tema. Miriam. ¿Alguno de los estudiantes quiere preguntar alguna cuestión o algo que sea concreto y a lo mejor estén expectantes? Pero reitero, de oficio uno puede, digamos, actuar. Porque esto también, digamos, un niño, una niña, un adolescente, una mujer adulta o un adolescente varón, un niño, digamos, en edad escolar, en primaria, es muy difícil que tome la decisión de denunciar a alguien. Nosotros lo vemos porque a veces son casos que se hacen mediáticos, pero es muy difícil que alguien tome la decisión porque detrás de todo es, digamos, ese abuso o ese acoso, hay todo, digamos, un entramado de secretos, incluso familiares. Por ejemplo, el hombre violento, aparte que decía que es un patrón aprendido culturalmente, el resto de la familia, excepto la mujer, el resto de la familia, incluso la propia familia de la mujer víctima de violencia, lo considera a el violento como alguien espectacular, alguien simpático. Bueno, eso pasa mucho con, hablando de un caso que también, bueno, es autorreferencial, que lo tratamos, Miriam, si te acordás cuando hablamos de violencia de género y política pública con el Centro de Estudiantes, yo siempre recuerdo, y me da un poco de escozor, yo, digamos, había hecho en su momento
era tendencia el psicólogo Corsi, era muy, pero digamos, tenía una expertise, estaba a cargo del posgrado de violencia de género de la UBA. Yo he hecho curso en Buenos Aires con él. Resulta que tenía una red de pedofilia. Digamos, es casi incomprensible. A todos se nos cayó, digamos, un balde de agua fría, porque, digamos, considerar que alguien que uno tiene como un referente académico de nivel internacional, bueno, y esta trama secreta, por eso digo de la complejidad, además del patrón aprendido, hay toda una trama secreta de complicidades, y este psicólogo, Corsi, bueno, incluso estuvo preso y salió hace algunos años. ¿Por qué? Porque un adolescente se animó a denunciarlo. La familia llevó a cabo, eso se llama incoar, es decir, incoar quiere decir que toma la iniciativa de llevarlo a la justicia. Pero no es una tarea fácil porque es una trama muy compleja. No sé si quieren preguntarme algo más. A ver, Valentina dice, yo vi en la televisión, está bueno. Sí, a ver, Valentina. Plantearlo, dice que un hombre abusó de su hijo y lo soltaron porque según el juez era un desahogo sexual. Bueno, sí, es un caso mediático fue. Bueno, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con el derecho. Hay, digamos, como acá las profesoras especialistas en ciencia de educación seguramente van a adherir a algún paradigma, una teoría educativa. Bueno, en lo que es el ámbito judicial, los jueces también, y los fiscales también. Eso se llama doctrina, que es una de las bases del derecho. Doctrinariamente adhieren, me acuerdo, bueno, justamente ahora está por comenzar, ustedes saben que a partir de Micaela, que bueno, fue abusada y asesinada, surge la ley Micaela, que implica que todos los funcionarios públicos deben, digamos, tomar una formación desde la perspectiva de género. Bueno, el abusador y el asesino de Micaela había salido hacía no sé si 15 días de la cárcel. Y entre el fallo, que ustedes recuerden que el fallo de un juez genera jurisprudencia, es decir, genera antecedente, en el fallo, el juez, ahora no me acuerdo el nombre, el apellido, en el fallo el juez, nombrando, bueno, a un reconocido, a un conocido, mejor dicho, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, que tiene toda una doctrina particular, lo nombra a este ex miembro de la Corte y dice de que había demostrado buena conducta en la cárcel y lo libera y, digamos, creo que una semana o 15 días mata a Micaela. Y bueno, y el tema del aislamiento social que generó, no en masa, pero bueno, algunos casos particulares de prisión domiciliaria, de abusadores, que justamente los liberaron, fueron a cumplir la prisión en su domicilio con las víctimas, es decir, con quienes había denunciado y los llevaron a la justicia y lograron que, digamos, cumplir un arresto en la prisión. Bueno, fueron liberados y eso se trata justamente de evaluar al momento de dictaminar una prisión domiciliaria si el que es abusador o violador puede ir a convivir con quien ha denunciado. Ahí uno de los chicos hizo una pregunta, pero no alcancé a leerla. Miriam, ¿me la podés leer? Y sí, cómo no. ¿Cómo se actúa con el alumno? ¿Se trata de hablarlo con el grupo y explicar la situación o se lo escucha y se le da contención individual? Cuando tenemos una situación en un aula, ¿no?, que se pone en evidencia y demás, calculo yo que Franco está haciendo referencia a eso. Bueno, Franco, te cuento, como a medida que transitaba el PowerPoint, justamente eso se llama
en todo lo que es educación sexual integral, las puertas de entrada. Las puertas de entrada. ¿Qué quiere decir? Nosotros en el aula o en la institución escolar nos vamos a encontrar, como vos decís, con innumerables problemáticas. Alguien que sufre bullying, alguien que, un niño o una niña o un adolescente que sufre abuso, acoso, ciberacoso, que son estas nuevas figuras del distanciamiento social. Y hay distintas puertas de entrada. La puerta de entrada, ¿qué quiere decir? Digamos, esa puerta que nosotros tenemos que encarar para abordar esa situación. Como vos decías, ¿cómo lo abordamos? Bueno, hay que ver, digamos, porque los profesores, a menos que sea un psicólogo que tiene, digamos, formación específica en todas estas temáticas, se le puede presentar, como decía, al profesor de física, de matemática, de informática, de derecho, de economía, de cualquier disciplina. Bueno, y ese profesor o profesora va a tener que ir midiendo la complejidad de la temática. Algunas problemáticas que se presentan, los chicos, para englobar a niños, niñas y adolescentes, no quieren que sean difundidos, porque, digamos, generalmente no tienen intención o preferencia porque una cuestión, por ejemplo, alguien que es víctima de abuso de su padre, o de un vecino, o de un profesor, en el nivel primario se ha dado caso. Bueno, antes de la pandemia hubo un caso específico en la ciudad de Rosario, o por ejemplo de exhibicionismo con las clases virtuales de un profesor de música en la ciudad de Rosario. Bueno, a veces las víctimas no quieren que se difundan y se hagan público la situación por la cual está atravesando. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer, por lo menos eso es lo que nosotros hemos aprendido en todo el transitar la formación en ESI, es justamente tener una charla en privado. Hay algunas escuelas que tienen la figura de tutores. Bueno, casi todas las escuelas tienen el tutor de convivencia. Hay una sola escuela acá que tiene bueno, el gabinete psicopedagógico, pero es únicamente una psicóloga. Entonces, eso te facilita también. El rol del tutor de convivencia es muy importante, porque puede establecer el primer nexo. Lo que yo te diría es, lo que yo haría, es nunca dejarlo a la deriva, nunca dejarlo pasar, sino que justamente abordarlo, aunque sea en forma privada. Y después, por ejemplo, hay temáticas como por ejemplo la diversidad sexual, la preferencia sexual. Generó un poco de ruido también cuando empezaron los adolescentes a demostrar o a poner, digamos, en la faz pública su preferencia, si estaban a favor de la diversidad sexual, si estaban a favor del aborto, si estaban en contra del aborto, y eso generó también un ruido en el sentido no de conflicto, pero sí el atreverse a mostrar qué posición tenía cada uno. Y entre los adolescentes, si bien tomaron esa iniciativa de mostrar su posicionamiento, también existió un gran respeto, es decir, el convivir, porque la educación sexual también trata una temática que es cómo se abordan los conflictos, es decir, que el estudiantado tiene que ir incorporando que es fundamental resolver los conflictos mediante, digamos, una dimensión pacífica, cooperativa y colaborativa, que eso se llama la mediación. Si bien el profesor o la profesora no va a hacer una mediación bueno, en el caso de Capital Federal hace años que tienen mediación escolar y en Rosario también algunas escuelas lo tienen,
pero entender que la pluralidad de ideas y el respeto hacia el otro, que son uno de los ejes de educación sexual integral, resulta fundamental. Porque imagínense que si una adolescente demuestra mediante un pañuelo su preferencia, sea cual fuese, el resto del grupo tiene que tener el respeto hacia esa posición y hacia esa preferencia respecto a la sexualidad. Claro, Chari, por ejemplo, Marcos, acá, como decías bien vos en todo este recorrido, que el tema es amplio, es complejo, y seguramente, digamos, y también es un tema, digamos, actual, porque estamos hablando del 2006 en adelante, y quizás muchos de los estudiantes de hoy recién estaban atravesando o iniciaban el camino de su trayectoria educativa. Sí. Entonces, bueno, Marcos pregunta, de haber un gabinete psicopedagógico, ¿habría que tratar el tema con ellos? Como docentes, hay situaciones que exceden la formación. Sí, es lo que yo decía, exceden nuestra formación, pero pensar en esto, si bien nos excede, es fundamental, Tonucci me acuerdo que nos hablaba en uno de sus libros de la oreja verde. La oreja verde, ¿qué significa? ¿Qué significación tiene? Escucharlo. Si bien no somos especialistas, o hay profesores que son psicólogos, el primer paso es escuchar y saber derivar. Ustedes verán cotidianamente en la televisión que en cualquier programa, si hablan de un caso de violencia, si hacen un chiste misógino, si hacen un chiste que tenga que ver con la violencia hacia la mujer, siempre o de consumo de drogas, siempre aparece en un costadito los números de abuso, por ejemplo. Eso también yo quería, pero bueno, son muchos los temas. Es decir, no quedarnos en que solo son problemas y que no encontramos tampoco soluciones. Por ejemplo, en el caso de violencia hacia la mujer, existe la línea 144 que es nacional, gratuita y que funciona todo el año en cualquier horario. ¿Por qué? ¿Esto te va a solucionar si vos sos víctima de violencia? No, pero te va a guiar, te va a decir, bueno, mira, acá tenés ahí voy, Alejandro, vos te vas acá, tenés el juzgado, tenés el gabinete, nosotros acá en Santa Fe tenemos lo que se denomina mal, vulgarmente, o digamos, haciéndolo simplista, la comisaría de la mujer, que es el centro de orientación hacia las víctimas de violencia sexual, familiar y sexual. Es una dependencia que fue creada fines de los 90 y es una oficina que está atendida por policías especializados en la temática de género y de violencia y de abuso y de niñez. ¿Por qué? Porque era muy común que la mujer iba a denunciar o que, no sé, había sido golpeada por su esposo o su pareja, o que sospechaba de que su hijo o hija era víctima de abuso sexual, y entraba la policía y lo atendía cualquier agente. Esto no es un desmérito o desacreditar al policía o a la policía. Lo que pasa que, bueno, es como todo, era algo nuevo, y en general se decía, bueno, sí, le tomo la denuncia y después vamos a ver qué hacemos. Bueno, entonces, aparte de crear esa área que digo, se la conoce como el Comisaría de la Mujer, pero atiende todos los temas que tienen que ver con violencia, y esa área fue, se consideró que era imprescindible la formación de los agentes que recibían a quienes iban a hacer la denuncia, porque si vos no tenés los elementos, los contenidos mínimos, no sabés qué hacer como policía mujer o policía varón, porque esto también hay que entender. El feminismo digamos, hay distintas ramas del feminismo, por empezar, y viene de hace décadas,
Pero bueno, más allá de eso, el hecho de ser mujer no significa que uno defienda los derechos de las mujeres, porque uno a veces se encuentra con mujeres que resulta ser más machista que los hombres. Es decir, lo que hay que tener en cuenta y que propone la ley de ESI es realizar acciones desde el ámbito educativo, un poco volviendo al tema de la ley 26.150, para educar en la igualdad. Nosotros el año pasado realizamos, que Miriam lo sabe bien, y yo le puse al final unas fotos, por la ley 26.150, se estipula una jornada nacional que se hace generalmente en octubre, que se llama Educar para la Igualdad, que nos hace pensar en todas estas cuestiones, qué rol tenemos que cumplir las mujeres, los varones, el respeto, la diversidad sexual, la no vulneración de nuestros derechos, es decir, son muchas temáticas, pero lo fundamental es educar para la igualdad. Alejandro le contesto una pregunta, que la misoginia que es el odio que uno tiene hacia la mujer, por el hecho de ser mujer. El misógino es el varón que odia a la mujer por esa cuestión, por la cuestión de género, de ser mujer. Bueno, y existe, digamos, considerarla un ser inferior, un ser subalterno, o que no tiene capacidad, pero digamos, no solamente se hace explícito. De parte de se presenta, bueno, no alcancé la ida ahí. A ver, te leo, Chari, dice, Sí, sí. aparte de las problemáticas que se presentan de mayor gravedad, el docente puede aportar con ESI desde cualquier asignatura en lo más sencillo, y ese es el cambio como sociedad que va a generar. Grandes cambios, por ejemplo, un docente de matemática puede en un problema plantear el papá que va a la verdulería a comprar manzana, etcétera, en vez de decir la mamá. Por eso es tan importante la capacitación de los docentes, sí, seguramente. Sí, seguramente. Por eso yo les decía que va de pequeñas problemáticas a grandes problemáticas. Y por eso también vuelvo a reiterar que no le cabe únicamente, es como, por ejemplo, yo soy ciudadana digamos, tengo que conocer cuáles son mis derechos. No necesariamente tengo que ser abogada. Bueno, y con la ESI, el profesor, por eso yo le decía que dentro de las dos vertientes que se dirimen en cómo abordar la ESI al interior de las escuelas, está esta cuestión si lo trabajo dentro del aula o lo hago a nivel intrainstitucional. Es decir, nos tomamos, por ejemplo, una jornada de toda la mañana para trabajar entre todos los cursos, con todos los profesores, con los administrativos, con los auxiliares docentes, incluso sería muy interesante invitar a los padres y las madres para tratar, digamos, todas las cuestiones que nos permiten a nosotros avanzar hacia una sociedad más respetuosa y más igualitaria mediante lo que es la educación sexual integral. Por eso sí, es fundamental. Y bueno, y esto tiene que ver con todos los tipos de violencia, ¿no? Por ejemplo, la violencia simbólica, recién planteaban acá los chicos la cuestión de justamente encasillar, eso se llama los roles aprendidos, es decir, la mujer, bueno, porque tiene que ver con toda una cuestión, digamos, la discriminación hacia la mujer proviene de lo más, digamos, adentro de la historia. Si nosotros, por ejemplo, tomamos a Aristóteles, en su libro La Política, él hace tres relaciones. El hombre con el esclavo, o el ciudadano con el esclavo. El ciudadano con su propiedad territorial y el hombre ciudadano con su esposa. Es decir, ya Aristóteles y todos los pensadores clásicos hace, digamos, una reducción de cuál es el protagonismo de la mujer. ¿Cuál es el rol de la mujer a lo largo de la historia? El ámbito de lo privado.
el ámbito de lo privado, lo cual significa que históricamente la mujer se le ha asignado un rol, que es de ser reproductora, es decir, tener hijos, que yo, digamos, yo tengo hijos, digamos, no estoy en desacuerdo en el rol de madre, porque además no se trata de criticar y decir no vamos a tener hijos, no, pero históricamente se le ha asignado a la mujer ese rol, el rol de reproducción y su movimiento dentro del ámbito de lo privado. Si nosotros volvemos a lo que es la polis griega, quienes ejercían la política eran los hombres ciudadanos, que además eran 4.000 aproximadamente, y que eran ricos. Entonces, se entretejen, se entrecruzan un montón de cuestiones, es decir, de género, de poder económico, de roles sociales, es decir, que va más allá digamos, la consideración varón y mujer. Pero, digamos, eso, bueno, lo que decía, no me acuerdo el nombre de una de las últimas chicas que comentó el ejemplo de ir a la verdulería, bueno, eso se llama como micromachismos, micromachismos, ¿sí? Son pequeñas cositas que a nosotros nos alertan acerca de cuál es la mirada que se tiene sobre la mujer, o sobre el niño, o sobre la niña, o sobre el adolescente. Es decir, no estamos hablando tampoco, estamos hablando de las grandes problemáticas, pero también de lo micro, ¿sí? Lo macro y lo micro. Y eso micro, el docente puede hacer mucho para desandar. Por ejemplo, un día trabajar algunas de las leyes, porque digo, el plexo normativo es enorme, enorme. Es muy, muy interesante trabajar todas las leyes para poder darlos, por ejemplo, desde construcción de la ciudadanía de derechos, construcción de la ciudadanía y participación, vuelvo a reiterar, economía, el rol de la mujer. Ustedes sabrán que hay estudios, no es que lo digo por decir, sino que hay estudios estadísticos que comprueban ya desde hace décadas que la mujer en algunos casos tiene mucha más capacitación y especialización que el hombre, pero gerencialmente ganan mucho menos. Estamos hablando de empresas multinacionales, ganan mucho menos. ¿Por qué? Bueno, porque se le da un lugar de no reconocimiento. Yo recuerdo hace unos años, salió en un periódico local un aviso de trabajo en donde, bueno, supongamos, no me acuerdo ahora, pero supongamos que era para la sección de compras de esa empresa. Y decía, mujer embarazada, abstenerse. Bueno, yo me acuerdo, no sé si alguno se acordará, es una empresa conocida de Villa, se armó un revuelo bárbaro, porque considerar que mujer embarazada no puede, digamos, tener las actitudes, habilidades para ejercer ese rol. Bueno, tuvo que desandar todo y volver hacia atrás, bueno, y reconoció, me acuerdo que le hicieron nota, bueno, esos son micromachismos lo que se llama. Pero bueno, el rol de docente es fundamental. Vuelvo a reiterar lo que decía Tonucci, la oreja verde, es decir, el primer paso es establecer un nexo, no solamente si el alumno o el estudiante te viene a contar esa problemática, sino también si uno observa, si uno observa por qué, digamos, hubo la no presentación de actividades, por qué está callado, por qué se aísla. Vieron que los adolescentes, bueno, están siempre juntos o hacen sus grupos y que se ríen, que se hacen chistes. Y si uno ve que alguien se aísla, bueno, eso también es una señal que nosotros como profesores nos puede movilizar para poder participar. Y después, sin querer, digamos, hacer ejercicio legal de alguna profesión, bueno, después lo derivaremos, si hay un psicólogo. Hay una de las chicas preguntó por qué. Bueno, porque el cargo de psicólogo únicamente lo tiene una escuela acá en Villa Constitución, eh, porque, bueno, correspondían a las escuelas que después se reconvirtieron, dejaron de ser escuelas normales, pero es un psicólogo nada más o una psicóloga para toda una comunidad educativa. Es decir, gabinetes no hay, está lo que sí, el gabinete
por fuera, que depende de la provincia, que, bueno, no soy, digamos, no tengo mucho conocimiento, pero sí sé que, por ejemplo, en este caso específico de aislamiento social y de, digamos, las clases remotas y virtuales o sincrónicas o asincrónicas, hay algunos estudiantes que digamos, han desaparecido de la vida escolar y bueno, y este gabinete interdisciplinario va tomando los casos para tratar de ubicarlos y de conectarlos y que puedan reinsertarse en, digamos, la vida escolar. Pero yo diría más, en el contexto económico actual, es poco probable que creen la figura de un gabinete pedagógico en cada una de las escuelas, que obviamente sería sumamente necesario hasta el nivel superior. Miriam siempre, bueno, ella como directora sabe que incluso bajo su gestión, digamos, el instituto también ha marcado una huella muy importante en incorporar, si bien no tenía la figura del gabinete psicopedagógico, bueno, mediante otras acciones se ha tratado de atender a diversas problemáticas que se han presentado en el estudiantado, a partir, digamos, del abordaje de psicólogos, es decir, uno trata de buscar otros medios. Sí, no sé, Miriam, ¿alguna otra pregunta? No han participado más, pero sí es muy importante lo que vos estás diciendo, digamos, nosotros vamos a trabajar en un escenario complejo, y más aún si entramos a ver la cuestión de género. Entonces, bueno, lo importante también en esta formación que están haciendo los estudiantes y nosotros como docentes es la actitud que tenemos también frente a la vida, ¿no? Es una actitud amplia, una actitud de respeto, sí, una actitud de escucha, una actitud de que atender a lo plural, porque lo plural existe. Entonces, digamos, es muy importante cómo nos vamos constituyendo en ese rol social que vamos a formar desde lo técnico, desde el rol docente, tiene que ver mucho con esa capacidad que tengamos cada uno de nosotros de poder pararnos en un contexto real, que es el contexto donde hoy estamos viviendo en el entramado de nuevos matices sociales, sí, y que la escuela no puede estar alejada de esta situación. Por el contrario, tiene que acompañar en los procesos formativos estas cuestiones. Es una tarea inherente a la educación. Bueno, sí. No, que te quería agregar a esto, que justamente yo que doy una materia en la tecnicatura, bueno, el año pasado, también esto de los estereotipos, lo digo por estas cuestiones, digamos, los tabúes de estereotipos existen en múltiples campos, ¿no? Pero, digamos, estereotipo es hacer simple algo complejo. Bueno, lo típico es, para que ustedes lo grafiquen, la mujer no puede manejar y el típico chiste anda a lavar los platos. Es decir, algo complejo lo hacemos simple y existen esta cuestión de los estereotipos. Y decía que el año pasado, cuando trabajamos la jornada Educar para la Igualdad, la tecnicatura en informática y la tecnicatura, el traductorado, aparte de todos los profesorados, participaron activamente. ¿Por qué lo digo esto y por qué lo recalco? Porque se puede tener este preconcepto de decir, bueno, como estudian tecnicatura para ser técnico en informático o para ser traductor, no les importa la cuestión de la educación sexual integral, de la violencia de género, de las problemáticas de género y demás. Y bueno, y participaron y se sumaron y fueron actores muy importantes en esa jornada, en donde las producciones fueron sumamente interesantes. Es decir, que esto va más allá de que lo tiene que abordar el que estudia un profesorado, sino lo que tenemos que abordar como ciudadanos, seamos estudiantes de un profesorado, de una tecnicatura, padre, madre, novio, lo que sea, porque estas temáticas, lo que decía Miriam de la cuestión del aislamiento social, bueno, el INET editó, perdón,
un material muy interesante de las nuevas problemáticas que se evidencian en esta nueva forma de enseñar. Como yo le decía, el ciberbullying, el grooming virtual, es decir, aquellos que se esconden bajo, digamos, el secreto que te puede dar una identidad virtual, y el sexting, que significa, después si quieren yo le profundizo un poco más, pero significa, por ejemplo, filtrar, que uno lo ve porque incluso hay mujeres que han ganado juicio, cómo se hace público la vida privada de una persona. Es decir, cómo se difunden imágenes del ámbito privado y lo hacen público, con todo el perjuicio que significa esa exposición mediática y pública de la vida privada de cada uno. Pero bueno, el grooming es también una problemática virtual que se va, digamos, acrecentando con la modalidad de las clases remotas, y en donde el niño, la niña o el adolescente queda al desnudo, porque ustedes imagínense que está solo frente a una pantalla, recibiendo el acoso por, no sé, o un profesor o por otro adulto, digamos, lo excluye, porque lo puede excluir. Si vos no haces lo que yo te pido, te saco del grupo. Lo manipula. Si vos no me presentás esto como yo quiero, no vas a aprobar. Bueno, son temáticas que van presentando los nuevos contextos, y en donde, bueno, tenemos que estar atentos, y uno de los chicos o de las chicas decía qué importante es la formación en esta materia. Yo también recuerdo, digamos, porque a uno le parece la ESI queda alejado, a mí no me va a tocar. Un año, una de las alumnas tenía que ir a la práctica, en su práctica docente, llegó a la escuela secundaria en donde hacía las prácticas. Después lo leemos la otra pregunta. Decía, esta alumna llegó a la práctica, a realizar la práctica docente, ese día en la escuela, y estaban justamente realizando una jornada institucional sobre ESI. Entonces, dice, pude participar a través de los elementos y los contenidos que fuimos trabajando. Es decir, me sentí, dice, bien porque pude participar desde la práctica con, digamos, lo que había transitado, los pocos meses que había transitado en la materia. Sí, una preguntita por ahí que me habían hecho los chicos. Lautaro dice, el acoso también puede venir de una mujer. Hubo un caso de una profesora que hizo lo que vos estás hablando. No siempre es el hombre el que acosa. Sí, lo dije al inicio, que digamos, siempre posicionamos o ponemos la palabra en la mujer porque estadísticamente así está comprobado. Pero en el inicio dije que también hay mujeres que, bueno, ejercen el acoso, prostituyen a sus hijos, es decir, también existe. Sí, coincido completamente. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón que no lo haga por escrito, porque por ahí no se entiende. No, la cuestión es así, digo yo, ¿cuál es el límite que hay para no caer del otro lado? Porque entiendo que el caso de la mujer hay que visibilizarlo, porque está muy invisibilizado hace muchos años, y como decís vos, que siempre se le otorgó un rol, que no fue activa en la sociedad, sino que tenía un rol secundario en todo caso. Me parece perfecto, y hay que llegar a esa equidad, a esa igualdad entre todos para que no repitamos lo del pasado. Pero lo que voy yo es cómo hacer para no caer del otro lado y terminar invisibilizando casos también de hombres que son abusados, de chicos, y que no caigan en cómo puede ser en la burla, porque mi hermano es policía y trabaja en violencia de género, él y otra chica. Y muchas veces él me ha contado que los hombres no hacen la denuncia por miedo a la vergüenza y que se le burlan los mismos policías que le toman la denuncia, entonces no terminan siendo casos invisibilizados y como es hombre se la tiene que aguantar y todo lo demás. Entonces digo yo, ¿cuál es el límite
que hay para no caer del otro lado. O sea, que las dos cosas sean visibles, sin dejar de lado que la mujer la pasó muchísimo peor que nosotros, pero que no caer en el otro lado de ser lo mismo. No sé si se entiende la pregunta. Sí, Marcos, yo también lo fui, digamos, abordando esta cuestión. Para hacerlo sintético, feminismo hay muchas ramas. Yo, digamos, considero que adhiero a la perspectiva feminista que abroga por la igualdad de derechos entre varones y mujeres, pero sí reconozco que hay feminismos que, digamos, aunque no lo reconozcan, están, digamos, en contra del rol del varón. Yo estoy completamente de acuerdo con vos, Marco, que, reitero, el feminismo al cual yo adhiero tiene que ser con justamente, digamos, transitar toda esta cuestión de los estereotipos y alcanzar una igualdad de derechos, que por otro lado los tenemos, tanto varones y mujeres. Y yo te comentaba anteriormente de la Comisaría de la Mujer, de que sí, bueno, conozco muchos casos por haber trabajado en esa temática, que hay hombres, sí, que son víctimas de violencia y que no se animan, tanto como decíamos, de los estereotipos respecto a la mujer, bueno, también existen respecto al hombre. Es decir, todo, digamos, va a depender de cómo y en dónde uno se para. Pero bueno, mayoritariamente así está estadísticamente comprobado que la mujer, digamos, es quien ha sufrido una mayor discriminación. Pero, te reitero, sí, existe también hombres que son discriminados, bueno, se vulnera su derecho y demás, o son víctimas de violencia. Pero tiene que ver todo con transitar y educar, educar bajo el respeto, bajo, fundamentalmente a mí me interesa esta cuestión de que se conozcan los derechos. Por ejemplo, un tema muy interesante también es la participación en la política. Nosotros tenemos por el artículo 37 de la Constitución Nacional, que se incorpora en el 94, que se reconoce la participación de la mujer en la política. ¿Por qué? Y esto no es por una cuestión de hablando de machismo y feminismo. Históricamente, las mujeres han cumplido un rol muy, digamos, ha sido prácticamente ínfimo en la política. Y a partir de las leyes de cupo, y después del artículo 37, al principio, la ley de cupo también es un tema para debatir. La ley de cupo significa la incorporación de un porcentaje en las listas partidarias que después van a competir en las elecciones. Bueno, al principio cuando se aparecen, tanto en Santa Fe como a nivel nacional, se promulga la ley de cupo, la incorporación de las mujeres a las listas partidarias tenía que ver simplemente con un hecho de cumplir un requisito legal, porque después vos presentabas la lista en el tribunal electoral y si no te daba el porcentaje de mujeres, no te la aprobaba. Bueno, eso fue los primeros tramos. Después significó que digamos, yo también considero y estoy a favor de que la participación de la mujer en la política debe ser espontánea y genuina. Pero esto se llama en el derecho acciones afirmativas. ¿Qué quiere decir? Que si un derecho no es protegido, bueno, tiene que existir acciones que promuevan, en este caso, la incorporación de la mujer. Hoy en día es, en general, vamos a ver que es espontánea y genuina la participación de las mujeres en lo que es en el ámbito político. Bueno, acá Alejandro creo que pregunta de informática. Sí, habíamos hablado muy así porque, bueno, la presencialidad no nos permite, con Miriam y con Fabián, que es el jefe de sección de informática, de poder hacer, aunque sea algunas acciones con los chicos con los estudiantes de la tecnicatura, porque, bueno, yo le tenía una foto preparada, pero no vamos a llegar, que el año pasado participaron en esta jornada y también participaron en las tertulias dialógicas literarias los estudiantes de la tecnicatura, en general participaron con Un cuarto propio de Virginia Woolf, que es un libro muy interesante,
porque aborda el rol de la mujer en la literatura, es un libro de 1929, y los chicos, los estudiantes de la Tecnicatura Informática participaron muy activamente, tal es así que, bueno, registramos casos y con Fabián y con Miriam presentamos la experiencia en el INET, que es el Instituto Nacional para la Educación Técnica, porque, digamos, si damos ESI, si hablamos ESI y si hablamos de ciudadanía plena, tenemos que romper también esa barrera de considerar que el que estudia profesorado son los únicos que pueden abordar y reflexionar acerca de la educación sexual integral, sino que toda la comunidad educativa. Bueno, no sé si alguna preguntita, no sé si tienen el tiempo. Quedaron un montón de cosas, pero bueno, lo dejaremos para otra oportunidad. No, podríamos, sí. No hay ninguna otra pregunta más, pero digamos, por el tiempo en que estamos, acá Antonella dice, coincido totalmente, creo que es una cuestión social más que del profesorado, obviamente. Pero vuelvo a decir y a reiterar, Antonella, que siempre la educación tiene que ser, digamos, responder a una época y contextualizada, porque eso es importante. Chari, podríamos ir cerrando, sí, por supuesto, el tema es muy amplio. Es muy amplio. Lo importante es empezar, que es lo que hicimos hoy, empezar a tomar conciencia, empezar a comprender que va a ser parte constitutiva de nuestra formación. Marco dice, es un tema que da para mucho, por este medio y con este tiempo estuvo muy bueno, pero la idea era esa, digamos, poder a los estudiantes que son nuevos en nuestra institución, plantearles que es un abordaje que para nosotros es fundamental. Vuelvo a decir, no solamente en nuestra formación, sino también para la vida misma de cada uno. Así que, no sé, Chari, si vos querés ir cerrando la idea. Bueno, sí, es como decía, retomo la palabra de Miriam, la educación sexual integral va más allá del sexo. Allá por los años 50, autores empezaron a diferenciar lo que es el sexo, lo que es el género. El género es una construcción social, pero bueno, yo le había acercado también en el PowerPoint todas las categorías, lo que hoy se habla de, por ejemplo, los queer, los transexuales, los travestis, los transgéneros. Bueno, hay un montón de categorías que los jóvenes lo manejan al dedillo, digamos, ¿no? Entonces, reitero esta idea que decía Miriam, de que es fundamental el abordaje, y que una de las estudiantes decía, la cuestión de considerar que el tema de ESI trasciende también la escuela. Porque al incorporar este paradigma de entender la educación sexual desde el paradigma de la integralidad, implica incorporar a la familia, por lo tanto uno está incorporando a la sociedad toda. Entonces es fundamental alejarnos de esa mirada médica, biologicista, de entender que la educación sexual tiene que ver con el aparato reproductor únicamente, o con la anticoncepción únicamente. Esos eran los dos grandes temas que abarcaba la educación sexual en décadas anteriores. Y hoy tenemos que pensar la educación sexual desde la integralidad. Por eso, acá los chicos preguntaban, por ejemplo, qué pasa si observamos en una escuela o en un club o no sé, en nuestras familias algún signo de violencia, de abuso, de maltrato. Por eso digo que nos comprende a toda la sociedad el, digamos, informarnos, formarnos y, como siempre hago hincapié en esto, en reconocer nuestros derechos, porque si uno no conoce los derechos que nos protegen y todo lo que es el plexo normativo
existente en nuestro país que es de, digamos, muy importante y ayornado, nunca vamos a poder, digamos, hacer uso de las atribuciones como ciudadano o lo que se enseña a los chicos de secundaria, la ciudadanía plena. El ser ciudadano implica justamente poder ejercer las atribuciones respecto a mis derechos y a mis deberes. Pero si yo, chicos o chicas y profesores, no conozco los derechos que me protegen o que nos protegen como sociedad y a los cuales nosotros podemos apelar porque tenemos atribución como ciudadanos, no podemos ejercerlos. Eso es fundamental. Y la ESI es una instancia muy importante porque dentro de valorar la afectividad, ver la ESI como un hecho educativo, existe una puerta de entrada, que yo le decía, ante un caso de que nosotros observamos abuso, maltrato, lo que sea, cómo podemos abordarlo de la escuela. Bueno, esa puerta de entrada, una de las puertas de entrada es el marco legal. Entonces, mediante el abordaje de algunas leyes, porque no podemos trabajar, por ejemplo, la convención de la cuestión de la discapacidad, es un gran tema esto. Hay un montón de bibliografía para trabajar ESI y discapacidad, que es un gran tema para trabajar porque nosotros, ustedes saben que en las secundarias se trabaja con el PPI, es decir, hay chicos que están integrados y por lo tanto la educación sexual, ellos son sujetos de derecho, por lo tanto tienen derecho a expresar su identidad de género y a ejercer su decisión sexual. Bueno, son un montón de temas que hoy nos convoca para hacer una aproximación. Es importante, digamos, que esta aproximación les abra a ustedes, digamos, nuevas puertas o nuevas instancias para poder profundizar. Hay especializaciones, bueno, acá yo lo veo a Fabián Maffei, bueno, cuando Fabián y el instituto empezó con todo el mundo tecnológico, por así decirlo, no sé si está bien, bueno, es como que también nos encontramos contra un muro y decir, bueno, ¿cómo lo traspasamos? Y bueno, este instituto ha marcado una impronta importantísima en lo que es la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito educativo, que creo que debe ser reconocido por todo Santa Fe. Bueno, y el tema de la ESI también es un tema que se trata de una transformación cultural y que debe ser incorporado. Lo bueno es que existen muchas instancias, porque acá en Villa hay partidos políticos, hay ONG, bueno, están los recursos de la policía, está el tribunal, el tribunal del juzgado, perdón, de familia, que incorporó, porque antes, hace tiempo, digamos, familia, minoridad estaba separado y ahora está todo unido en el juzgado de familia, es decir, hay mucho para transitar y mucho para investigar y para indagar y también para poder formarnos como profesores, como estudiantes, como ciudadanos. Bueno, hay un montón de otras cosas, pero el tiempo nos va corriendo. No, gracias, muy interesante, Chari. Nosotros te agradecemos en nombre de la comunidad educativa que te hayas ofrecido, digamos, y sumado a este encuentro y a este aporte tan significativo para todos. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, y te vas a llevar, digamos, todo el aporte de los alumnos que van diciendo muy buena clase, gracias Chari, felicitar a todo el equipo por el acompañamiento que nos brindan y decirles también a los y las estudiantes que se compartió los enlaces para que puedan ver en formato enlatado en YouTube los dos encuentros anteriores. El primero que lo hicimos el equipo directivo y que tenía que ver con el ser estudiante en nivel superior, y el segundo encuentro que tuvo que ver con escribir en el nivel superior. Así que pueden tomar el link para poder socializarlos también en cada curso. Sí, Miriam, una cosa más.
Que para nosotros como profesores y los estudiantes ha significado también un gran desafío transitar esta materia en este periodo, en este contexto de virtualidad. ¿Por qué? Porque son temáticas tan complejas, tan ricas para reflexionar, para analizar, reflexionar y debatir. Y esto a veces se nos hace imposible por la no presencialidad, pero gracias a, digamos, el buen funcionamiento de las aulas virtuales, lo vamos supliendo con no solamente videoconferencias, sino también con un espacio muy importante que nos ofrece el aula virtual, que es el espacio de debate. Entonces ahí, con el apartado debate, con las estudiantes, suplimos esta cuestión de no vernos cara a cara y debatir, lo cubrimos ahí, el compartir experiencias, porque, digamos, a uno le parece, y yo no sé nada de ESI, y las chicas, digo chicas porque son mujeres las que están cursando actualmente, a medida que van haciendo la práctica docente, surgen un montón de vivencia y experiencia que tratamos de abordarlo desde lo teórico, pero también en base a la práctica, sin dar nombres, obviamente, porque esto nosotros lo mantenemos en el ámbito privado, pero todas las experiencias que las estudiantes traen a la clase de ESI nos resulta fundamental para hacer, digamos, el anclaje de la teoría en los casos de la realidad. Bueno, muchas gracias a todos. No, gracias nuevamente, Chari, gracias a los estudiantes, y nos estaríamos viendo en la próxima semana en nuestro último encuentro de este ciclo de acompañamiento a estudiantes de primer año. Muchas gracias, Soledad, también. Soledad también. Soledad también, por estar, siempre decimos que es esa profe silenciosa que hace toda la apoyatura a esta cuestión tecnológica en estos encuentros, y gracias a los profes que también se sumaron a compartir este encuentro. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Bueno, gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.